Chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema nuevo que se llama logaritmación o lo que ustedes a lo mejor han escuchado hablar en alguna oportunidad, que es el tema de los logaritmos. ¿Sí? Un logaritmo es un exponente. ¿Vieron los exponentes? Los exponentes que tienen los números. Bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle. Lo importante es que tengamos claro es que la logaritmación o el logaritmo es una operación. Es una operación entre dos números reales que son A y B. Dos números reales. Estos números reales uno se llama base y el otro se llama argumento. Se escribe así, por ejemplo, logaritmo en base A de B. Y esto me da igual a un número C. Ahora lo vamos a traducir a números para que sea más claro. Logaritmo en base a, este número que se escribe así un poquitito más abajo, se denomina base. Base. Y este número que se escribe a la altura de donde está escrito el logaritmo se denomina argumento. Y este es el resultado del logaritmo. ¿Sí? Logaritmo. Entonces, ¿cómo se lee esto? Logaritmo en base a de B es igual a C porque, y acá es donde viene esto de que el logaritmo es una potencia, el resultado del logaritmo es una potencia, porque si yo hago A, el número A, elevado a la C, me da igual a B. Es decir, este caminito para allá. Lo vuelvo a escribir. Logaritmo en base a de B es igual a otro número C. ¿Por qué? Porque A elevado a la C me da B. Porque si hago el número A y lo elevo a la C, lo elevo como potencia, me da como resultado el número B. Por eso decimos que el logaritmo, que vendría a ser el resultado del logaritmo, es una potencia. Lo importante es que los números A, el número A, que es este que se llamaba, como dijimos que se llamaba recién, la base del logaritmo. A siempre tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Distinto de 1. Eso es para A. Y B tiene que ser mayor que 0. Vamos a verlo con números, que a lo mejor les resulta más sencillo, pero lo importante es que logaritmo en base a de B es un número C porque A elevado a la C o elevado al número que sea C me da igual al número B. Eso es el logaritmo y por eso decimos que el logaritmo es una potencia. ¿Por qué? Porque el resultado del logaritmo en base a de B es igual a C, este C es esta potencia. Entonces por eso decimos que en definitiva el logaritmo es un exponente, es el exponente, el resultado siempre es el exponente al cual elevamos a A para que nos dé como resultado B. Entonces si tenemos por ejemplo logaritmo en base 2 de 16, ¿a alguien se le ocurre qué puede ser? Miren, tiene que ser un número que si yo hago 2 elevado a algo, y este es el exponente, me dé 16. 2 elevado a la que me da 16. A la cuarta. Entonces, ¿qué escribo? Que el logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 4 es igual a 16. Entonces, el resultado del logaritmo en base 2 de 16 es 4, porque si yo hago la base, que es 2, y la elevo a la cuarta, me da 16. De eso se trata la operación de logaritmación.
¿sí? Hay unos logaritmos que están en la calculadora y que tienen una notación que es especial. Uno es el logaritmo decimal, cuya base es base 10. Y se puede escribir, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de b, o se escribe directamente logaritmo de b. Si yo escribo logaritmo de b es porque ya sé que acá, aunque no lo escriba, hay un 10. Es decir, cuando escribo logaritmo de b, yo ya sé de antemano que la base de ese logaritmo es 10. Y si ustedes miran en la calculadora hay una tecla que se llama log, que es esta que está acá, y este es el logaritmo en base 10. Es decir, el logaritmo en base 10 se puede calcular usando la calculadora. Y existe otro logaritmo que se llama logaritmo natural o neperiano, donde la base es un número que llamamos e. Y el número e es un número con infinitas cifras decimales no periódicas, que son 2,71 y sigue el número e. Y el logaritmo en base e se puede simbolizar como logaritmo en base e, donde este e, ¿qué es? Es logaritmo en base 2,71 de b, o también se simboliza escribiendo ln. ln de b es lo mismo que poner logaritmo en base e de b. Y en la calculadora, ¿dónde lo encontramos ese logaritmo? Acá al lado de la tecla de logaritmo. ¿Ven que acá está la tecla de logaritmo? Bueno, acá al lado está la tecla que se llama ln, que es el logaritmo en base e. ¿Y cuál es esa base e? Es el número e, que es el número 2,71. Por ejemplo, esos son los únicos dos logaritmos que están en la calculadora. El logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e. O sea, logaritmo en base 2,71. ¿Qué pasa si yo digo cuánto me da el logaritmo en base 3 de 27? Tengo que buscar un número, una potencia, a la cual si yo elevo el 3 me dé 27. ¿Cuánto sería el logaritmo en base 3 de 27? ¿Cuál sería esa potencia? Recordemos que el logaritmo es una potencia. Entonces yo tengo que decir que 3 elevado a la algo, a un número, que vaya a saber cuál es, me da 27. A ver, piénsenlo 2 segunditos. Logaritmo en base 3 de 27 es 3. ¿Por qué? Porque 3 elevado al cubo, y este es el resultado del logaritmo, es igual a 27. Por eso decimos que el logaritmo, el resultado del logaritmo, es un exponente, ¿sí? Por ejemplo, logaritmo en base 7 de 49. 7 elevado a ¿qué potencia me da 49? 7 elevado al cuadrado es 49. Entonces, ¿cuál es el resultado de este logaritmo? Del logaritmo en base 7 de 49. El logaritmo en base 7 de 49, lo vuelvo a escribir acá, logaritmo en base 7 del número 49 es igual a 2. Porque, no hace falta que escriban el porque ustedes, pero yo se los pongo ahora para que ustedes se den cuenta. Porque 7 elevado al cuadrado, y esta potencia es el resultado del logaritmo, es igual a 49. Hay algunas propiedades de los logaritmos que es necesario que ustedes se aprendan. Las tienen que aprender porque son propiedades que después nos van a permitir hacer cálculos con los logaritmos. Una propiedad es que el logaritmo en base a de 1 siempre me da un resultado fijo. Y fíjense, si lo piensan un poquito, lo pueden razonar y deducir. Logaritmo en base a de 1 es una potencia a la cual yo elevo a y me da 1. O lo puedo decir de otra manera, puedo decir a
elevado a qué potencia me da 1, siendo A cualquier número que ya sabemos que es un número mayor que 0 y distinto de 1, ¿no? Como ya dijimos en las condiciones iniciales cuando definimos el logaritmo. A elevado a qué exponente o a qué potencia me da 1. 0. ¿Por qué? Porque A elevado a la 0 me da 1. Entonces siempre, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0. El logaritmo en base 5 de 1 es igual a 0, porque 5 a la 0 es 1, 3 a la 0 es 1. Esto que está acá, este 0, es el resultado del logaritmo. ¿Y qué es? Es esa potencia a la cual yo elevo la base para que me dé como resultado el argumento. ¿Qué pasa con logaritmo en base a del mismo número A? A elevado a qué exponente me da A. Imagínense que A es un número real que ya sabemos que es mayor que 0 y distinto de 1. A elevado a qué exponente me da como resultado A. Por ejemplo, 6 elevado a qué exponente me da como resultado 6. 6 elevado a la 1. Entonces, logaritmo en base a de A es 1. Porque A elevado a la 1 es igual a A. Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo en base 1/2. Recuerden que la base y el argumento son números reales, así que puedo poner logaritmo en base 1/2 de 1/2. Logaritmo en base 1/2 de 1/2 es 1. ¿Por qué? 1/2 elevado a la 1, ¿cuánto me da? Cualquier número elevado a la 1, ¿qué me da? El mismo número. Entonces, 1/2 elevado a la 1 me da 1/2. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, después hay un logaritmo, una propiedad especial que se llama el logaritmo del producto. El logaritmo del producto entre dos números. Por ejemplo, el logaritmo en base a de x por y. Acá no se les ocurra hacer la propiedad distributiva, no es para hacer logaritmo en base a de x por el logaritmo en base a de y. No funcionan así los logaritmos. Y todo este x por y forma parte de mi argumento, que se toma como una unidad, un argumento, una cosa que va toda junta. Esta es la base y x por y es el argumento. Bueno, pero ¿a qué es igual el logaritmo en base a de x por y? Al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. ¿Sí? Con x mayor a 0 y con y también mayor a 0. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. El logaritmo en base 5 de 5 por 25. En realidad sería el logaritmo en base 5 de 5 por 25 es 125. Entonces el logaritmo en base 5 de 125 yo lo puedo expresar como logaritmo en base 5 de 125 diciendo 5 elevado a qué exponente me da 125. Al cubo, porque 5 elevado al cubo me da 125. Pero también lo puedo resolver como el logaritmo de la suma. Y puedo decir logaritmo en base 5 de 5 más el logaritmo en base 5 de 125. Lo voy a pasar a otra hoja para que quede más claro.
logaritmo en base 5 de 5 por 25 es igual al logaritmo en base 5 de 5 más el logaritmo en base 5 de 25. Y ahora sigo resolviendo. Pongo un igual y resuelvo primero este logaritmo y después este logaritmo. El logaritmo en base 5 de 5 es lo mismo que el logaritmo en base a de a. ¿Cuánto dijimos que daba siempre el logaritmo en base a de a? 5 elevado a la que me da 5. 1. Logaritmo en base a de a es 1. Y 5 elevado a qué exponente me da 25. 5 elevado al cuadrado me da 25. Y ahora ya resolví este por un lado y este por el otro. Entonces ahora puedo sumar 1 más 2, que me da 3. Fíjense que esto me da lo mismo que haber hecho el logaritmo en base 5 de 125, que nosotros vimos que me daba 3. ¿Por qué? Porque 5 elevado al cubo es igual a 125. Ahora a lo mejor a ustedes les parece que estas propiedades no tienen mucha importancia, pero después a la hora de resolver cálculos o ecuaciones con logaritmos, es muy importante que se estudien que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Y hay otra propiedad que es el logaritmo del cociente. ¿Qué es esto? El cociente entre x e y. El logaritmo en base a de x dividido y, esto es la división, ¿verdad? Logaritmo en base a de x dividido y, todo esto como llamamos argumento. Y esta es la base. Logaritmo en base a de x dividido y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Siempre con x mayor a 0 y con y también mayor a 0. Entonces, por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 3 de 81/27 o de 81 dividido 27. ¿Sí? Esto lo podemos resolver haciendo logaritmo en base 3 de 81 menos el logaritmo en base 3 de 27. ¿Por qué? Porque el logaritmo de un cociente es igual, por propiedad, porque así está demostrado y porque así lo aprendemos, es igual a la resta de los logaritmos del dividendo y del divisor. El logaritmo en base 3 de 81, 3 elevado a qué exponente me da 81. 3 elevado a qué exponente me da 81. 4, porque 3 a la cuarta, ¿cuánto es? Hay que saber muy bien las potencias. 3 a la cuarta es 81. ¿Y logaritmo en base 3 de 27, cuánto es? 3, porque 3 elevado al cubo me da 27. Y ahora me quedó la cuenta de 4 menos 3, que es igual a 1. Entonces, el logaritmo en base 3 de 81 dividido 27 es igual al logaritmo en base 3 de 81 menos el logaritmo en base 3 de 27, que me da 4 menos 3 y que me da 1. También lo puedo resolver diciendo logaritmo en base 3 de 81 dividido 27 y hacer esta cuenta de dividir. ¿Cuánto me da 81 dividido 27? 3. Logaritmo en base 3 de 3. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 3 de 3? 1, porque 3 elevado a la 1 es 3. Ven que los dos resultados me dieron 1. ¿Sí? Y hay una última propiedad que vamos a ver en este video, que es cuando yo tengo el logaritmo en base a
de b elevado a un exponente. Por ejemplo, n. Logaritmo en base a de b a la n. ¿Qué se puede hacer cuando tengo el logaritmo en base a de b a la n? Automáticamente esta n se la baja y se la pone adelante del logaritmo multiplicando. Esto me queda igual a n por el logaritmo en base a de b. Entonces, resuelvo el logaritmo en base a de b y al resultado que me da lo multiplico por n. Por ejemplo, logaritmo en base 6 de 216 elevado a la cuarta. Yo puedo hacer 216 elevado a la cuarta, ¿sí? Me va a dar un número bastante grande y después calculo el logaritmo en base 6 de ese número bastante grande. O puedo hacer directamente 4, es decir, al 4 lo bajo, lo pongo adelante multiplicando, multiplicado por el logaritmo en base 6 de 216. ¿Cuánto es el logaritmo en base 6 de 216? 6 elevado a qué exponente me da 216. 6 por 6, 36, y 36 por 6 me da 216. Entonces, el 6 elevado al cubo me da 216. Entonces, esto es igual a 4 multiplicado por 3. ¿Que cuánto es 4 multiplicado por 3? 12. Bueno, chicos, estudien todas estas propiedades y definiciones que son muy importantes de logaritmos, porque a partir de acá vamos a empezar a hacer cálculos y ecuaciones con logaritmos y se van a utilizar todas estas propiedades que estuvimos viendo. Las vamos a revisar en la escuela y vamos a evacuar dudas. Bueno, un saludo.